Has dicho que somos poco académicos desde el punto de vista docente. ¿A qué te estabas refiriendo? Somos poco académicos en el sentido de que todo lo que son los valores académicos y que aplicamos en nuestras disciplinas, aplicamos en la investigación, pero aplicamos también cuando hacemos un manual, en la integración, que son todos esos valores de rigor, cuestionamiento permanente, ese valor de confrontación con pares y debate con pares de nuestros resultados, todo eso que son valores académicos y forman parte de nuestra forma de hacer, en realidad no los aplicamos al mundo de la docencia. En realidad el mundo de la docencia lo que hacemos es trabajar en gran medida como aprendices medievales, donde sencillamente hemos visto a nuestros profesores trabajar de determinado modo y nosotros reproducimos o innovamos sobre lo que hemos visto hacer. Cuando en realidad un enfoque académico lo que presupone es que tenemos un buen estado de la cuestión sobre lo que es importante en un determinado ámbito, en el aprendizaje, y además lo que actuamos es con rigor al aplicar determinados métodos, sabiendo por qué hacemos lo que hacemos, cuestionando continuamente lo que hacemos, obteniendo datos y actuando con rigor para poder sacar conclusiones sobre esos datos, compartiendo nuestra docencia y los resultados con nuestros pares y debatiéndolos con ellos. Es decir, tener un enfoque académico de la docencia significa sencillamente aplicar nuestros modos de hacer y nuestros valores también al ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Quién es el responsable del aprendizaje de los estudiantes? El responsable del aprendizaje de los estudiantes son los propios estudiantes, es obvio, ¿no? En el sentido de que es su grado de implicación, es la forma en que afrontan sus estudios lo que acabará determinando sus resultados de aprendizaje, ¿no? Ya puede ser el peor entorno de aprendizaje del mundo o el peor profesor del mundo, que un buen estudiante acabará aprendiendo mucho, ¿no? La enseñanza no determina el aprendizaje lo determinan los propios estudiantes. Eso no significa que la enseñanza no tenga responsabilidad ninguna. La enseñanza lo que hace es establecer buenas condiciones para que se produzca ese aprendizaje. Lo que hace es estimularlo, lo que hace es plantearlo, encauzarlo, motivarlo, generar las condiciones adecuadas para el trabajo, más favorables para el trabajo del estudiante, ¿no? Pero al final es lo que hace el estudiante. La vieja frase de John Biggs o de Paul Ramsden aplican claramente aquí. Lo que determina el aprendizaje de los estudiantes es lo que los estudiantes hacen. Claro que nosotros como profesores sugerimos lo que deben hacer y apoyamos ese hacer. Y la calidad de nuestro trabajo, claro que influye, pero no determina. ¿En qué consiste el Scholarship of Teaching and Learning? La idea de Scholarship of Teaching and Learning es una idea muy potente y tiene que ver sencillamente con lo que hemos señalado de aplicar también los valores y las formas de hacer académicas a la docencia y el aprendizaje, ¿no? Y eso significa el crear de la docencia un espacio abierto a la indagación y a la investigación, un espacio que está en permanente interrogación y que está en evolución. Una evolución, además, compartida con nuestros pares. En realidad es configurar el espacio docente como configuramos cualquiera de nuestras disciplinas, ¿no? Es decir, como un problema académico, ¿no? Y lo enfocamos de la forma en que enfocamos habitualmente nuestros problemas académicos, es decir, tomando datos, planteando cuestiones, compartiendo, etcétera, etcétera. Has hablado de que hay diversas maneras de aprendizaje, hablabas de superficial, profundo. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Bueno, ¿cómo aprenden? Aprenden de formas muy distintas, ¿no? Y entonces lo primero que observamos es la enorme diversidad en las formas en que enfocan el aprendizaje, ¿no? Y enfocar es una especie de paquete, esa idea de enfoque de aprendizaje que contempla lo que pretenden hacer y también cómo hacen eso que pretenden hacer, ¿no? Ocupa las dos cosas, ¿no? Así que lo que encontramos es que hay como dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que lo que pretenden es simplemente pasar adelante sus cursos y reproduciendo, lo que tienen es una intencionalidad de reproducir aquello que está en los libros o aquello que han tomado en sus apuntes en notas, pero en realidad no pretenden comprender. Hay otro grupo, que es lo que originalmente en la investigación de los 70 acabó llamándose de aprendizaje profundo, ¿no? Que lo que intenta es entender realmente el significado, necesita comprender. Esa idea de yo es que no puedo parar hasta que realmente no lo he comprendido por mí mismo, ¿no? O por mí misma. Esa idea es esencial de un aprendizaje
profundo, ¿no? Alguien que no para hasta que no lo comprende. Y comprenderlo significa hasta que no establece relaciones entre todos los elementos, entre las evidencias y sus conclusiones, entre diferentes conclusiones de diferentes teorías, o entre las conclusiones y nuestra experiencia. Esas relaciones, ese preguntarse por las relaciones entre las cosas, es lo que significa comprender. De ese modo, tenemos los estudiantes que no se preguntan y por lo tanto simplemente reproducen, y los estudiantes cuyo aprendizaje consiste en estarse preguntando constantemente sobre aquellas ideas que están encontrándose, ya sea en clase, ya sea en un libro, en una lectura, en un artículo, donde sea, ¿no? Has hablado de que tenemos el currículum invertido y que esto al final lo que acaba es un poco infantilizando los cursos de primero. Es una idea que me ha sorprendido. ¿Qué te referías? Sí, hay una idea fundamental en lo que es un currículo de calidad, ¿no? Y es el hecho de que un estudiante debe ir poco a poco, pero también lo antes posible, debe ir entendiendo una forma de razonar, debe ir incorporándose a una forma de razonar propia de una determinada disciplina, de un grupo de disciplinas, ¿no? O propia sencillamente del ámbito académico, ¿no? Ir entendiendo e ir incorporándose a una forma de razonar, que en nuestro caso en el ámbito académico es una forma fundamentada, basada en evidencias, que va con lógica, donde cada una de nuestras conclusiones la medimos 7 veces antes de publicarla. Esa lógica académica, ¿no? Que es la de una forma determinada de razonar, es la que deben irse incorporando. Claro, eso los estudiantes deben entenderlo desde el primer momento que entran en la universidad. Así, cuando la Asociación de Universidades Norteamericana propone como una de las prácticas de alto impacto, ¿no? Propone sus seminarios de primer año, ¿no? Esos seminarios de primer año donde directamente a los estudiantes, nada más llegar, se les plantea un problema que puede ser un problema de investigación o un problema de integración grande o de un problema profesional, y en grupitos pequeños, trabajando con un profesor, empiezan a responder a ese problema en un trabajo colaborativo, ¿no? En ese grupo pequeño, ¿no? Lo que están aprendiendo allí es una manera de indagar, es una manera de razonar sobre las cosas, ¿no? Lo que están aprendiendo es que en la universidad no se trata de reproducir, en la universidad lo que se trata es de encontrar respuestas y de razonar sobre los problemas, ¿no? Esa especie de aprendizaje epistémico es el primer punto, porque a partir de ese momento enfocarán su trabajo durante todos los cursos que quedan de una determinada manera. El problema que nosotros tenemos como currículum invertido, lo que me refería es que el problema que tenemos es que los atiborramos en cursos fundamentales el primer año, donde tienen que acumular un montón de información, un montón de teorías o de conceptos sobre algo. Teorías, conceptos que ni siquiera en muchos casos pueden relacionar con lo que los hace relevantes, es decir, con las prácticas profesionales o los problemas que los hacen relevantes, esos conceptos, ¿no? Sencillamente se los tienen que tragar. Y esa acumulación de conocimiento en el primer año es todo lo contrario al aprendizaje que deberían hacer en un primer año, que es una particular forma de plantearse el trabajo de razonar y de pensar, ¿no? Entonces, necesitaríamos más seminarios de esos de primer año, necesitaríamos buscar situaciones en las que tengan que enfrentarse de verdad a las cuestiones, en que descubran las cuestiones y por qué son relevantes los problemas que tratamos de resolver, ¿no? Y se incorporen a esos problemas. Y a partir de entonces, todas las materias, todos los conocimientos ya están polarizados por esas cuestiones, ya encuentran su sentido en esas cuestiones y los estudiantes se aproximan a ellos razonando de la forma que han aprendido a razonar, ¿no? Por eso, lo primero debería ser las cuestiones y una determinada manera de razonar, y no un montón de contenidos, ¿no? Según lo que nos has explicado, ¿cuál es el mayor factor que lleva a los estudiantes a hacer un enfoque, un estudio superficial en lugar de hacer un estudio profundo? Ya los estudios, ya en los años 80, los estudios de Paul Ramsden y de Noel Entwistle en Lancaster, lo que mostraron como el factor más determinante la carga de trabajo y el estrés que eso genera en los estudiantes, ¿no? Por decirlo de algún modo, tenemos una cultura académica en la cual habitualmente más es más, ¿no? En el sentido de que sepan más información, más conceptos, más teorías, más autores, más datos, ¿no? Pero más no es más en educación. Eso lo que genera es una
sobrecarga de trabajo que lleva al estudiante simplemente a sobrevivir. Y sobrevivir en este caso significa, como decía un estudiante una vez en un estudio, decía, cuando estás muy estresado solamente hay una forma de sobrevivir, que es memorizar todo lo que puedas y dejar de perder el tiempo intentando comprender las cosas, ¿no? Esa idea, ¿no?, es la que lleva de supervivencia, es la que lleva a un estudiante en una situación de sobrecarga de trabajo a no pensar siquiera en lo que estudia, ¿no?, sino pasar por ello de la forma más económica y más eficaz posible para pasar un determinado examen, ¿no? Y claro, en esa situación es imposible que se cuestione cosas, es imposible que razone, lo único que busca es sobrevivir. Así que ese factor de sobrecarga de trabajo es lo que los estudios, y han venido replicándose esos estudios durante 3 décadas, ¿no?, en los cuales una y otra vez los estudiantes lo que dicen es, no puedo pensar, no puedo razonar, ¿por qué me pides que me pregunte cosas si no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Lo que tengo que hacer es simplemente buscar cómo pasar lo mejor que pueda los exámenes, no hay tiempo para más, ¿no? Eso es un problema que deberíamos mirar, ¿no?, en nuestros currículos, mirar cómo hacer para poner la carga de trabajo precisa, ¿no?, y no generar un estrés innecesario y contraproducente. ¿Por qué el diseño de educación? ¿Tienen que desarrollarlo ingenieros, matemáticos, físicos y no centrarse solamente en el campo de la educación? Porque los estudios generales sobre educación superior han avanzado muchísimo en las 2 o 3 últimas décadas, ¿no? Muchísimo. En estos momentos tenemos marcos teóricos muy bien asentados sobre cómo comprender las cosas, sobre cuáles son las preguntas relevantes. Esos marcos teóricos son imprescindibles, muy valiosos, pero no pueden aplicarse al aula si no los proyectamos en los contextos específicos de las asignaturas, ¿no?, de las disciplinas en concreto, ¿no?, de las materias. Por una razón, porque esos marcos, por ejemplo, nos han enseñado que es el modo en que el estudiante enfoca su aprendizaje el que determina los resultados que obtiene. Pero el modo en que enfoca su aprendizaje, el modo más productivo de enfocar su aprendizaje, depende de la disciplina. No es lo mismo aprender matemáticas que aprender historia o que aprender programación, es que no es lo mismo. Eso conlleva modos de atacar el aprendizaje muy diferentes y necesitamos saber más sobre los modos de atacar que son más productivos, y eso significa aprender más sobre las formas de razonamiento específicas de cada disciplina, porque eso es lo que nos permite señalar caminos para que comprendan y razonen dentro de la disciplina. Entonces, ese trabajo no lo puede hacer alguien, para hacerlo en matemáticas no lo puede hacer alguien ajeno a las matemáticas, todo lo contrario, tiene que ser alguien muy experto en matemáticas que comprenda la disciplina en toda su profundidad y entienda a qué preguntas está respondiendo y comprenda los tipos de razonamiento que conlleva y, por lo tanto, sea capaz de divisar cuáles son las formas de aproximación a esas formas de razonamiento más útiles. Los estudios de educación superior en general lo que dan es el marco general, simplemente lo que dan es el contexto en el que debe producirse esa investigación, pero la investigación debe hacerse desde las propias disciplinas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Gracias.